Hola hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? El título de este mensaje es Amar al enemigo. Y podemos estar pasando ante distintas circunstancias o situaciones en donde hay personas que nos hieren de manera, puede ser leve o de manera fuerte, complicada, difícil, que puede ser personas, pueden ser desconocidos, algunos conocidos o dentro del círculo familiar. O puede ser que vemos personas que hieren, ¿no? a personas que queremos, que amamos. Y son situaciones muy difíciles, muy complicadas, muy difíciles de conllevar, porque nos puede suceder de que queremos devolver con la misma moneda, o el ojo por ojo, actuamos por impulso, por enojo, incluso un enojo espontáneo, de manera que luego nos arrepentimos, o nos podemos arrepentir. El tema es que reaccionamos de una manera incorrecta, ¿no? Porque el Señor nos enseña otras cosas, nos enseña de otra manera. Incluso vemos que hay películas, series, videos que enseñan de que cuando uno ve que alguien hiere a alguien, esta persona tiene que responder porque lo hieren, ¿no? Y son las enseñanzas del mundo. Son las enseñanzas del mundo porque esas son enseñanzas en donde se dejan llevar por la carne. Y cuando realizamos cosas así, nos estamos dejando llevar por la carne, estamos reaccionando de una manera espontánea y son reacciones que no tenemos que llevar, porque el Señor nos enseña de otra manera. Ahora, los invito a leer Lucas, capítulo 6, versículos del 27 al 36, que dice: Pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Ahora, qué hermosa enseñanza, ¿no? La que nos da nuestro Padre Celestial. Y podemos ver algunas características. Comenzamos con amar al enemigo. Algo que es difícil, ¿no? Porque nosotros vemos cosas que nos hicieron, que nos están haciendo, y es difícil mantener ese amor. Es difícil porque lo estamos llevando todo desde la carne, estamos actuando desde la carne, y es difícil sacar de lado, ¿no? Que esta persona nos está haciendo el mal y verlo de otra manera, verlo con otros ojos. Es difícil, pero el Señor nos enseña que amemos al enemigo. El Señor nos enseña a hacer, como otra característica, hacer el bien a quienes nos odian. O sea, si hay personas que sabemos que nos odian, o no sabemos, pero que nos odian, hacer el bien. Responder de otra manera, responder de una manera distinta. Hacer el bien, ayudar, a pesar de que esa persona nos odia. También otra característica es bendecir a quien nos maldice.
si hay personas que nos maldicen, hay que bendecirlas. Hay que contestar de otra manera, bendecirlas. Y otra característica que vemos es orar por quienes nos maltratan. Otra cosa más, ¿no? Orar por esa persona que nos está maltratando, orar por esa persona que está actuando muy mal con nosotros. En nuestras oraciones, donde estamos a solas con el Señor, orar por esa persona, orar. Y sacar de la cabeza lo que nos hizo o lo que nos dijo, y orar por esa persona, para que esa persona cambie, para que esa persona se dé cuenta, para que esa persona vea que no es el camino, ese no es el camino. Por lo cual es complicado un poco separar lo que nos hizo o lo que nos está haciendo para que nosotros podamos preocuparnos por esa persona, para que nosotros podamos amarlo, hacerle el bien, bendecirlo, orar por esa persona. Fíjense que dice, si amamos si amamos a quienes nos aman, ¿cuál sería la diferencia? Porque los pecadores lo hacen, ¿no? Si hacemos el bien a quien nos hace bien, ¿cuál sería la diferencia? Prestar a quienes pueden correspondernos, ¿cuál sería la diferencia? Eso lo hacen los pecadores. Eso ellos lo hacen. ¿Cuál sería el mérito? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cómo marcamos la diferencia? ¿Cómo marcamos que somos cristianos, que nosotros actuamos de otra manera, que no vamos a actuar de acuerdo a la carne, sino que vamos a actuar de acuerdo al Espíritu? Que no vamos a actuar de acuerdo a la carne, sino que vamos a actuar de acuerdo a las enseñanzas que nos da nuestro Padre Celestial. Que no vamos a actuar de acuerdo a lo que enseña el mundo o lo que comúnmente hace el mundo, sino que vamos a actuar diferentes, porque somos diferentes, porque somos hijos de Dios. Y tenemos que hacer esa diferencia, tenemos que distinguirnos, tenemos que ser distintos, tenemos que demostrar que somos distintos. Por lo cual es importante que sepamos cómo tratar estas situaciones, cómo tratar a las distintas personas que nos hieren y demostrar que somos diferentes. Y para eso es muy importante buscar al Señor permanentemente, relacionarnos con Jesús, para que aprendamos a no actuar de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Por lo cual es importante que todos los días busquemos al Señor para que nosotros podamos aprender y aplicar las enseñanzas del Señor y aplicar todo de acuerdo al Espíritu, lo que nos enseña el Señor, actuar con el Espíritu y no de acuerdo a la carne, no poner la carne para actuar ante distintas situaciones como estas. Seamos compasivos como nuestro Padre. Dios los bendiga.